Después de que ayer fuese revelada una polémica con relación al presidente de la FIA, hoy surge otra del mismo medio, del mismo denunciante, pero igualmente de importante. Hay muchas cosas que comentaros en el día de hoy, tenemos todos los temas que vamos a tratar detallados en la descripción de este vídeo, porque a 2 días de que dé comienzo el Gran Premio de Arabia Saudí, cada vez hay más actualizaciones y hay que comentároslo todo. Así que, como os digo, tendréis detallado todas las noticias que os vamos a contar en este vídeo en la descripción. Y por supuesto vamos a dar comienzo por la nueva polémica después de la que ya surgió en el día de ayer con relación a Mohammed Ben Sulayem. Información publicada por el medio británico BBC. Mohammed Ben Sulayem, el presidente de la FIA, habría tratado de boicotear el Gran Premio de Las Vegas y se le está siendo investigado por esto. ¿Qué es lo que habría hecho Ben Sulayem para intentar boicotearlo? Habría dicho a las autoridades de la FIA que se encargan de certificar los circuitos que buscasen la forma de no hacerlo con el circuito urbano de Las Vegas, para que de esa forma no se disputase el Gran Premio en la Ciudad del Pecado. Se les dijo que buscasen la forma en la que no fuese seguro para las carreras, y era el objetivo que no se llevase a cabo el Gran Premio de Las Vegas, porque la Fórmula 1 había construido un gran show, un gran espectáculo sobre él, y aquí entra una vez más la guerra que están teniendo entre la Fórmula 1 y la FIA, entre la FOM, mejor dicho, y la FIA, de intentar ser ellos en exclusiva quienes lideren, quienes organicen la Fórmula 1, porque la FOM fue el organizador del Gran Premio de Las Vegas. Recordemos además que la revisión del circuito, que normalmente se hace con un tiempo de margen para poderse disputar el Gran Premio, no se pudo hacer hasta 2 días antes, porque el circuito no había acabado de construirse, ya que es un circuito urbano y tardó bastante en conseguir finalizarse todo lo que se necesitaba para la Fórmula 1. Se realizó la revisión a 2 días de que diese comienzo el Gran Premio y ni siquiera se llegó a completar, que esta información se estuvo comentando después del tema de las alcantarillas y demás, que no les había dado tiempo a los de la FIA de revisarlo a fondo. Ahora se sabe que Mohammed Ben Sulayem estuvo intentando que no le diesen el apto para no organizar el Gran Premio de Fórmula 1. Es una nueva polémica muy gorda, porque vemos aquí además también cómo está intentando boicotear una simple carrera de Fórmula 1 que, oye, sinceramente, y la verdad que para muchos aficionados quizá no les parecerá tan graves porque había muchos en contra del Gran Premio de Las Vegas, pero estés a favor o no de que se dispute el Gran Premio en la Ciudad del Pecado, lo que no puede pasar es que el presidente de la Federación Internacional del Automovilismo, el organismo rector de la Fórmula 1, intente boicotear una carrera porque han ido por una vía de primero acercarse a la Fórmula 1, o lo organiza la propia Fórmula 1, y ya luego conseguir el certificado de la FIA. Esto es algo que, por ejemplo, en el caso del Gran Premio de Madrid también les ha cabreado. Madrid ya tiene un acuerdo con la Fórmula 1 y con la FIA todavía no había llegado, pero porque ahí únicamente la FIA les tiene que dar el certificado para coger la carrera de Fórmula 1. Eso ahora mismo no lo tiene, pero porque es un circuito urbano, por supuesto. Pero no han ido primero a la FIA y no han ido primero a preguntar, porque les podrían ya haberle dado una dirección hacia la que trabajar, con la que seguro que le daban ese certificado para poder acoger una carrera de Fórmula 1. Se han acercado primero a la categoría, y eso mismo ocurrió con Las Vegas. La denuncia proviene del mismo denunciante que sacó a la luz ayer mismo. Es que todo esto surge en 2 días consecutivos en información de la BBC, que Ben Sulayem habría influido en la resolución de la no sanción a Fernando Alonso en el pasado Gran Premio de Arabia Saudí. Así que vienen las dos por parte de esto. Nuevamente, como ya también ocurría con lo de ayer, va a ser revisado por el Comité Ético de la FIA. Con lo de ayer se comentó unas 6 semanas, imagino que las 2 investigaciones concluirían a la vez y se sabrá si al final qué sanción hay, mejor dicho, que para Mohammed Ben Sulayem, porque desde luego que seguramente algo tiene que acabar ocurriéndole. Le podría ir desde una sanción mínima hasta, por supuesto, quitarle el puesto de presidente de la FIA.
Así que bueno, es una más en esto que esto es puramente la guerra que hay entre la FIA y la Fórmula 1, porque bueno, lo de ayer es influir en una carrera, quiero decir, desde luego que esto surge todo por ahí, esto surge todo porque la Fórmula 1 quiere sacar a la luz esta información también, pero esto es puramente eso, porque lo otro, bueno, simplemente ha influido en ese resultado, pero la guerra se ve por intentar sacar dicha información. Ahora, esto es claramente la FIA intentando boicotear un gran premio que es organizado por el propio Liberty Media. Así que bueno, esa es la información que ha habido, donde además en la BBC también han aprovechado, y ya os lo contamos, para volver a confirmar lo que ya os habíamos dicho. Mohammed Ben Sulayem se está cubriendo de gloria en estas semanas, porque ya os habíamos contado que durante la sesión de clasificación del pasado Gran Premio de Bahrein, Ben Sulayem se acercó a Max Verstappen para pedirle que públicamente apoyase a Christian Horner. Esto ya os lo habíamos comentado, es nuevamente confirmado por la BBC que así ha sido, que así ha ocurrido, y ahora lo interesante también es que nos confirman cuál fue la respuesta de Max Verstappen. ¿Qué es lo que respondió? Sabemos que los Verstappen están rotundamente en contra de todo lo que está sucediendo, están completamente en contra de Christian Horner. Jos Verstappen se ha pronunciado públicamente y ya no sabemos toda la historia que está ocurriendo ahora mismo. La respuesta de Max Verstappen a esa solicitud que le hizo el presidente de la FIA es que debería él de abrir una investigación sobre Horner. Eso es lo que se le dice que le comentó, que abriese una investigación sobre Christian Horner, demostrando que efectivamente no iba a apoyarle públicamente. Así que bueno, esta es la información que sale de una nueva polémica ahora con relación a Mohammed Ben Sulayem. Dejadme en los comentarios cualquier cosa que creáis sobre estos dos temas, especialmente, por supuesto, el intentar boicotear el Gran Premio de Las Vegas, y qué sanción creéis que recibiría Mohammed, o debería de recibir Mohammed Ben Sulayem. Más allá de ahí, tenemos que hablar acerca de actualizaciones, porque sí, los equipos ya empiezan a hablar acerca de actualizaciones, cuándo llegarán, cómo van a ser, y sobre todo hay un equipo que ya mete miedo porque parece que no las necesitarían, pero ya han avisado de cuándo habrá novedades en su RB20. Ahora llegaremos hasta ese punto. El primer equipo del que os tenemos que hablar es con respecto al equipo Aston Martin. Mike Krack ha confirmado que va a haber actualizaciones en el AMR24 durante el Gran Premio de Arabia Saudí. ¿Mejoras en la segunda carrera? Pues no. Tranquilidad, porque las actualizaciones que van a introducir en Arabia Saudí son únicamente circuit specific, por así denominarlas. Las que son específicas de circuito, es decir, van a cambiar quizá el alerón, quizá ciertos componentes del coche, rejillas de refrigeración quizás se ven modificadas, lo típico que se llega a cambiar dependiendo de cada carrera, porque para adaptarte mejor al circuito de Jeddah. Esto es normal, esto ya lo han confirmado desde Aston Martin. Mike Krack lo comenta únicamente por el hecho de que esperan con esas actualizaciones poder conseguir un mejor rendimiento ahora en su llegada a Jeddah. Las palabras que ha dado Mike Krack son las siguientes: para Jeddah tendremos algunos pequeños desarrollos para mejorar el coche y esperamos poder estar más cerca. Tal vez no todos los equipos, pero creo que sin duda los grandes equipos siempre modifican, tratan de eliminar las debilidades lo más rápido posible, y nosotros intentamos hacer lo mismo. El hecho es que tenemos 24 carreras. Hemos visto el año pasado que puedes hacer desarrollos, puedes hacer recuperaciones, y yo no diría que apaguemos la tele por ahora. Esa es la respuesta que da Mike Krack a esas actualizaciones que van a llegar en este circuito de Jeddah, que bueno, veremos el rendimiento de Aston Martin, de este AMR24. El año pasado rindieron bien, pero rindieron bien porque coincidió en un momento donde la AMR24 era superior a los rivales, pero en este momento actual, bueno, pues podríamos, si queremos sacar una imagen de cómo fue el año pasado, para que os hagáis una idea, un circuito similar con sus diferencias, no es exactamente igual, por supuesto que no, pero podría ser quizá Japón en cuanto a curvas de alta velocidad y demás. Aún así, hay altas expectativas, hay incertidumbre por ver los rendimientos, sobre todo sobre esto mañana os lo comentaremos, porque ya va a ser día de medios, los pilotos van a hablar y demás, os lo comentaremos mejor mañana con sus expectativas, pero bueno, hay cierta incertidumbre en Aston Martin porque han mejorado en cierto punto en las curvas de velocidad alta, pero no saben rivalizando contra sus rivales, no saben en qué puesto van a estar, por supuesto. Entonces Jeddah, pues bueno, puede ser una buena oportunidad. Jeddah es uno de los circuitos también con más
grip, así que eso también va a ser importante para todos los equipos y Aston Martin lo va a agradecer por lo que les costó en ese sentido también en Bahrein, que es uno de los circuitos al contrario con menos grip del campeonato. ¿Cuándo va a traer Aston Martin actualizaciones grandes? Porque ya os decimos que para Jeddah va a haber Circuit Specifics. ¿Cuándo van a llegar un paquete grande de actualizaciones para Aston Martin? Pues estaría ahora mismo programado para Imola, que es la 7ª carrera. El año pasado el primer paquete de mejoras grande de Aston Martin, aunque no funcionó, fue el de Canadá, que fue la 8ª carrera. En este caso está programado para ser la 7ª carrera de la temporada. No implica que antes no lleguen alguna actualización, si es que sean capaces de adelantar algunas componentes de ese paquete de mejoras para Imola, podría llegar 1 o 2 semanas antes y podría haber alguna actualización que no sea Circuit Specific hasta entonces. Pero el verdadero gran paquete de mejoras que espera Aston Martin, que esta vez sí sea funcional, es en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Veremos qué tal funcionan. Es normal, yo os lo he dicho en el anterior vídeo, que no esperemos hasta llegar a Europa, y la primera carrera de Europa es Imola, que haya actualizaciones. Además es muy bueno Imola porque ya hay varios meses de rodaje, lo que también es perjudicial porque es la 7ª carrera de la temporada. Pero vamos, el año pasado en Azerbaiyán, que fue ya una carrera donde estaba más cerca de las fábricas, sí que hubo algunas actualizaciones grandes de ciertos equipos. Algunas no funcionaron, otras sí. McLaren llevó un paquete grande, pero ese es el único de toda la temporada que no le funcionó. Red Bull llevó también actualizaciones y a ellos sí les funcionaron. Pero bueno, fue la primera vez que traían actualizaciones, pero realmente ya las actualizaciones grandes llegaron para Imola también. Lo único que el año pasado fue un poco antes en el calendario, porque este año, como tenemos toda esa gira asiática, pues lo va a atrasar un poco. Pero en la gira asiática, a lo mejor yo creo que en Japón podría llegar a haber alguna actualización dependiendo de qué equipos, no todos, y ya luego quizá después pues los equipos que no han llegado a Japón puedan introducirlo, pero hasta entonces, hasta Imola yo creo que realmente no vamos a ver cambios grandes porque nos queda esa gira asiática y luego también viajar a Miami, así que eso lo atrasará todo. Aún así, en el equipo Aston Martin no hay prisa, hay tranquilidad con las mejoras de la MR24. Ya hemos visto que lo que han comentado es que tienen una buena base sobre la que desarrollar y ese es el objetivo que buscaban. Veremos, lo hemos comentado en el anterior vídeo del día de hoy, que Mike Crack confía en las actualizaciones plenamente y habla de que no se tire la toalla todavía, de que estamos muy pronto en la temporada y pide tranquilidad. Y Pedro de la Rosa pues le preguntó también a Antonio Lobato en la retransmisión del Gran Premio de Bahrein cuándo iban a llegar actualizaciones y pidió tranquilidad. Ni siquiera llegó a decir cuándo. Yo os digo que es Imola según las informaciones que hay, pero así es como transmitía Pedro de la Rosa la opinión sobre estas actualizaciones. Imagino, voy a elegirme en representante de los aficionados que están al otro lado y que evidentemente estarán muy contentos con lo que ha ocurrido con Carlos, pero están un poco decepcionados porque esperaban mucho más de Fernando y de Aston Martin en este arranque de temporada. Seguro que ellos se están preguntando, vale, lo ha preguntado Tony, igual se puede arreglar algo con el setup, no lo sabemos, pero sí seguro que sabes, no sé si nos lo puedes contar, cuándo llegan las primeras evoluciones, porque creo que aprendisteis la lección del año pasado y el programa tiene que ser intenso y en el resto de equipos también lo va a ser bastante intenso. ¿Hay algún plan ya preestablecido? A ver, Antonio, Antonio, ya acabamos de acabar la primera carrera y ya estás pidiendo mejoras. Tranquilos, las tenemos, están en el horno, pero bueno, todavía, igual que el soufflé, tiene que coger un poco de altura. Pero bueno, se está trabajando. Lo que sí que hay es un plan de mejoras bastante claro. O sea, tenemos ya varios saltos previstos a lo largo de la temporada. No te puedo decir dar más detalles porque realmente sería irresponsable por mi parte. Se está trabajando muy fuerte y vamos a ver cómo van las próximas semanas, sobre todo en el túnel de viento, en la producción. Es decir, no te puedo decir ahora una carrera porque a lo mejor me equivoco. Es decir, no sería absurdo. Aston Martin, por supuesto, no es el único que va a mejorar a lo largo de la temporada, y de un equipo del que se espera mucho es McLaren. McLaren el año pasado fue uno de los equipos que más progresó, fue uno de los equipos que más mejoras introdujo también, no el que más porque se fue Alfa Tauri, pero sí que fue el que más pasos hacia adelante fue capaz de dar, incluso hasta el día de hoy, que por supuesto pues siguen en esa posición peleando frente a Mercedes, frente a Ferrari y demás. Esperan hacer lo mismo este año tras un duro
entre comillas, comienzo en Bahrein. ¿Por qué digo entre comillas? Bueno, pues ya os lo hemos explicado en el vídeo anterior también, que McLaren ha salido con buenas expectativas después de lo que hemos visto en Bahrein. Ahora os explicaremos por qué. Pero aunque de por sí saben y esperan que va a haber circuitos donde van a poder competir mejor, uno de ellos es Jeddah, ya que Bahrein era un circuito donde había muchos puntos débiles para ellos, que es poco agarre, circuitos de mucha tracción y circuito donde hay muchas curvas de baja velocidad, al contrario que Jeddah. Jeddah es un circuito, como os hemos dicho antes, más al estilo de Japón, que no llega a ser Japón, pero bueno, tiene sus diferencias, pero sí que más hacia ese estilo, y ya, o incluso Qatar. Y ese estilo de circuitos se le adapta muy bien a McLaren. Pero para el futuro, Andrea Stella explica que tienen por segundo año consecutivo un gran programa de actualizaciones. Pero dice que tienen que estar seguros de lo que introduzcan. Y ojo, cuidado, porque aquí llega a lanzar incluso una pulla al equipo Aston Martin. ¿Por qué? Porque recuerda que con el actual reglamento financiero, el límite de costes, ya lo sabemos, no pueden hacer todas las pruebas que desearían. ¿En qué sentido se refiere? Sobre todo a pruebas en pista. Anteriormente, antes de que surgiera este reglamento financiero que llegó en 2021, bueno, 2020 tampoco, pero por temas de pandemia, pero 2019 atrás, si tú querías introducir algo, tú lo probabas, por supuesto, antes de fabricarlo, tampoco se tiraba el dinero, pero lo llevabas al circuito. Después de haberlo probado y demás, lo construías y lo llevabas al circuito. No implicaba que se fuese a poner. Lo ponías si era efectivo. Eso ahora no se puede hacer. Antes lo podías hasta probar en el circuito y hasta que no lo comprobases no decidías ponerlo o no. Ahora ya eso no lo puedes hacer, no puedes volver hacia atrás. Lo que introduzcas lo tienes que dejar, sea bueno o sea malo. Lo vimos con Aston Martin, por supuesto, porque con el límite de costes al final ya lo que introduzcas, si vuelves para atrás, es un derroche de dinero que no tendría sentido y darías pasos hacia atrás, que oye, que quizá es mejor a veces dar un paso hacia atrás y luego dos hacia adelante, que dar medio hacia adelante y no poder avanzar más. Pues puede ser, pero actualmente con el límite de costes no se puede hacer. Y comenta Andrea Stella que el año pasado vieron a ciertos equipos hacer pruebas en circuito y les salió muy mal. Caso sobre todo de Aston Martin, por lo que ellos, que ya el año pasado pues consiguieron ver bien cómo traer las actualizaciones, todo lo que introdujeron funcionó, porque todo lo que introdujeron estaban seguros de que iba a funcionar. Al menos también os digo que esto les salió muy bien. La de Azerbaiyán, por ejemplo, no les salió tan bien, pero bueno, puede fallar perfectamente. Yo creo que alguna les debería de fallar, por supuesto, porque el año pasado es que introdujeron 3 paquetes de actualizaciones en los que todos les salió todo bien, todo fue hacia adelante. Eso no es normal, pero no es normal ni con Red Bull. Red Bull hay cosas que introdujo el año pasado que no las acabó metiendo en el coche. Entonces, bueno, independientemente de ello, lo que dice sobre todo es que el programa intenso que tienen no desvelan cuándo debería de venir el primer paquete de mejoras, pero yo ya os digo que Imola seguramente es cuando también llegarán las de McLaren, que todo lo que introduzcan quieren estar muy seguros de que efectivamente sea positivo y se lo vayan a quedar en el coche. Así que esa es la intención que tiene por parte de McLaren. Y antes de empezar toda esta sección de mejoras para este vídeo, os hemos hablado. Red Bull ya tiene especificado cuándo introducirá actualizaciones en el RB20, cuándo van a llegar un gran paquete de actualizaciones, porque ya os dijimos que lo que se habló a principios de temporada es que en Japón iban a reducir aún más los pontones casi al concepto de sin pontones, pero eso veremos qué es lo que acaba ocurriendo. ¿Cuándo llegará el gran paquete de actualizaciones de Red Bull? Pues este gran paquete de actualizaciones, según Automotor Un Sport, va a llegar en el Gran Premio de Imola, el cual, según palabras que recoge el medio alemán, esperan poder dar un gran paso adelante. Además, el propio Pedro de la Rosa en DAZN España lo comentó también en la retransmisión, diciendo que en Radio Paddock, diciendo que por el paddock se hablaba de que hay un paquete de actualizaciones que llega a dar miedo de Red Bull porque ya son muy superiores, pero van a mejorar aún más para la 7ª carrera, coincidiendo con este Gran Premio de Imola. Me ha dicho un pajarito. No me digas. Me ha dicho un pajarito que en la carrera, yo juraría que era la carrera o la 4 o la 7. Sí. Que estaban preparando un paquete aerodinámico. Un paquete. Pero pues espero que lleguen las vuestras. Ha sido Radio Paddock. Ha sido Radio Paddock, pero bueno, si Río suena, miedo me da. Cuando he oído eso digo, no, hombre, no.
No, hombre, no. No, pues Pero entonces bueno. no está tan mal la pregunta de Antonio, ¿eh? Es normal que esté nervioso y que quiera saber si vosotros vais a venir pronto. Al final ya sacamos a deducción lo que os estoy diciendo, os lo he contado con Aston Martin, lo repetimos aquí. Imola es la carrera, por supuesto. Para empezar, sobre todo el programa de packs de actualizaciones van a ser a partir de ese Gran Premio de Emilia-Romagna. La siguiente carrera después de Imola es Mónaco, ahí no lo vas a introducir. El mejor circuito, sin lugar a dudas, es Imola. Si consigues adelantar alguna actualización, bueno, podrías llegar a introducirla, pero el paquete grande tiene que ser Emilia-Romagna. Es completamente lógico. Y ya hablando de Red Bull, bueno, pues es que da miedo. Si van a conseguir dar ese gran paso adelante que recogía Automotor Un Sport, ¿qué más? O sea, ¿hasta dónde van a ser capaces de llegar? Bueno, el año pasado aún así también es verdad, esto hay que decirlo, que Red Bull hablaba mucho de actualizaciones, que serían invencibles. Recordemos, os lo he contado en este vídeo, que introdujeron unas en Azerbaiyán como McLaren. Las de Red Bull sí funcionaron, pero tampoco les dio una mejora significativa, gigantesca. En el Gran Premio de Azerbaiyán, Leclerc hizo 2 poles, por ejemplo, que fue fin de semana el sprint. Así que bueno, veremos las actualizaciones que introduce. También es verdad que ahora Red Bull tiene un concepto radicalmente nuevo sobre el que construir, sobre el que seguir mejorando, así que veremos qué son capaces de introducir. Además, os tenemos que hablar de unas palabras que ha dado Helmut Marko. ¿Por qué? Porque ha habido mucha gente que ha estado hablando de, oye, ha elogiado bien a Sergio Pérez, qué bien, no sé qué. Bueno, sí, ha elogiado a Checo y, oye, genial en este sentido, no digo que no. Si lo que digo es un elogio muy al estilo Marko. Quiero decir, sí, la gente se ha quedado con la primera frase, vamos a leer sus palabras, las cuales desde luego es un elogio a la carrera de Checo y creo que tiene bastante razón en lo que dice, pero es que finaliza diciendo, bueno, si te quedas solo con este último trozo, ya la tendría liada Marko. Así que simplemente yo os lo quiero contar todas las palabras que ha dado. Las palabras de Helmut Marko han sido las siguientes. Sí, ha sido una muy buena carrera para él, para Checo. No hay que olvidar que estuvo atrapado detrás de los 2 coches de Mercedes y Ferrari durante un tiempo, pero una vez que estuvo en pista libre mostró tiempos competitivos. Hasta aquí todo bien, esto es con lo que se ha quedado la gente. Oye, mejor para Marko que se haya quedado con esto la gente, pero ¿qué ha dicho aún más? Lo que ha dicho es, pero sí, tiene a Max como compañero de equipo, así que no ser destruido por Max ya es un gran logro. Pues bueno, para mí es una más de Marko en este sentido. Creo que tiene razón en lo que dice al principio. Oye, sí que salía quinto, tuvo que remontar, tuvo que adelantar a un Leclerc que fue complicado de conseguir pasarle, aunque tenía esos problemas de frenos. Sainz lo pasó en la salida, consiguió pasar a Leclerc y luego a Russell. Eso sí que es cierto y eso le frustra, y ya Verstappen consigue abrir un hueco grande y ya sería imposible pelear contra Verstappen. Por cierto, que lo ha dicho el propio equipo Red Bull, que Checo no apretó. Lo ha dicho el propio Helmut Marko, además, que Checo no apretó porque no hacía falta, porque bueno, no le iban a dejar competir contra Verstappen, entonces se quedó en ese segundo puesto. Pero esa última frase, bueno, simplemente yo os la quería traer para traeros todas las frases que ha dicho Helmut Marko. También indicaros por parte del equipo Red Bull, y ya finalizamos con ellos, que les preparan un gran programa de trabajo con Fórmulas 1 para Liam Lawson. Esto es información de Automotor Un Sport, y es que ya sabemos que Lawson tiene medio asegurado. Digo medio asegurado porque, bueno, todo puede cambiar, un puesto en la Fórmula 1 el próximo año, seguramente con Racing Bulls. Después de que este año no le pudieran dar el asiento, casi que se lo han medio prometido, que veremos si al final, pero yo creo que desde luego se lo merece, pero bueno, veremos si al final se lo acaban dando. Independientemente de ello, este año es piloto reserva tanto de Red Bull como de Racing Bulls. Si hay algún problema, él sería quien se suba, como ya ocurrió el año pasado con la lesión de Ricciardo, y lo va a hacer muy bien porque desde luego que el chaval es bueno para la Fórmula 1, pero no sirve para los Libres 1. Ya sabemos que la Fórmula 1 puso a partir de 2022 que todos los equipos tienen que dar mínimo 2 sesiones de Libres 1 a pilotos rookies sin experiencia. ¿Qué se considera sin experiencia? 2 carreras o menos en Fórmula 1.
El problema con Lawson, que lleva 5 ya, porque corrió 5 el año pasado, entonces por supuesto no sirve. Le podrían dar sesiones de libres 1, pero no cumpliría esa norma, entonces al final sería quitarle rodaje a su lado Ricciardo. Por ese motivo es por el que se ha informado de que le van a dar un programa intenso de trabajo con Fórmulas 1, tanto con coches de Red Bull como con coches de AlphaTauri en test privados. Los test privados se pueden realizar, son libres, tú los haces cuando quieras, pero lo que se permite son hacerlos con coches de 2 años anteriores. Lo bueno que a partir de este año se puede hacer con coches de 2022, que ellos son ya coches de este nuevo reglamento, por lo que anteriormente podías hacerlo hasta el año pasado, hasta los coches de 2021, y el cambio era muy brusco. Ahora con estos coches ya más o menos es las mismas sensaciones y es algo positivo para prepararse para ese 2025. Eso es lo que informa, como os digo, Automotor Sport. Lo último a comentaros, se ha confirmado en el día de hoy el proyecto de circuito de Qiddiya, que es un proyecto, vamos, esto ya os lo digo, si esto, el principal proyecto que había para Arabia Saudí era este circuito que estáis viendo aquí. Bueno, no este porque no se sabía cómo iba a ser, pero sí que la intención era el Gran Premio de Arabia Saudí se empezaba a disputar en Jeddah porque no les daba tiempo a hacer un circuito estático, pero ellos querían hacer un circuito estático, no este semiurbano que hay ahora mismo. Lo único que ya se comentó el año pasado, que las intenciones de Arabia Saudí es albergar ahora 2 grandes premios, porque se ven capaces de hacerlo y les ha gustado el de Jeddah. Pero bueno, veremos si eso lo acaban consiguiendo, porque eso depende de si hay huecos o no. Independientemente de ello, ya se ha presentado este proyecto de circuito. Un trazado diseñado por Alex Burr y Hermann Tilke. Tiene 21 curvas y destaca especialmente por sus cambios de elevación. Especialmente hay 108 metros de cambio de elevación entre todo el circuito, entre subidas y bajadas, que oye, está muy bien porque esto es algo que los circuitos normalmente ahora parece que se les está olvidando, y eso es algo que da también bastante atractivo. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero especialmente hay una curva con hasta 70 metros de desnivel entre pues cada zona que hay de la curva, así que bueno, la verdad que si esto se convirtiese en realidad, la verdad que oye, el circuito por lo menos parece bonito y demás. Jeddah seguirá, por lo que se sabe hasta el momento, mínimo hasta 2027. Este circuito no está ni construido, pero mínimo Jeddah seguirá hasta 2027. Luego ya podría llegar a ser que el Gran Premio de Arabia Saudí sea albergado en Qiddiya. El circuito, ya os lo adelanto, porque, bueno, no se aprecia muy bien en este punto, ¿no? Yo os lo digo, está en un descampado de Riad, y el objetivo es generar alrededor de este circuito una ciudad y recinto deportivo de los más grandes del mundo. Esto era la premisa que tenía también Sochi, no se cumplió, por supuesto, pero vamos, es la premisa que también no tener a los alrededores uno de los recintos deportivos más grandes del mundo, pero que en un descampado, no es un descampado como tal, pero vamos, prácticamente está el Gran Premio de Madrid. O sea, yo he visto a gente quejarse, pero lo tenemos en nuestras tierras también, propiamente dicho. El trazado del circuito, la verdad, sinceramente, no me parece malo. Veríamos luego cómo serían las carreras y demás, pero bueno, luego estaría por supuesto por ver. A mí el tema ya de que de por sí planeen que hay desniveles y demás, quizás es por simplemente el trazado, el sitio donde lo van a realizar, el recinto que tiene desnivel, ¿no? Pero que bueno, que es lo que os digo, es algo de lo que últimamente se olvidan los sitios y que creo que es un atractivo bastante bueno. Así que veremos el futuro del Gran Premio de Arabia Saudí, si se acaba realizando, se sigue continuando en Jeddah o se marchan a Riad para hacer este circuito en Qiddiya. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión, tanto desde las polémicas, desde las actualizaciones, desde las palabras de Marco, todo lo que quieras, déjamelo en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.